Jessica, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, Antonio. Un placer poder estar con ustedes. Seguramente entendieron en el gobierno que la promulgación de la ley de elecciones judiciales le da cierta tranquilidad, aunque también se prevé, viceministra, de que los conflictos políticos persisten. Ayer se ha emitido la convocatoria a sesión de hoy de la Cámara de Diputados que priorizaba la consideración y aprobación de créditos, 7 créditos, pero no. La oposición ha dicho incluyan también los proyectos de ley 073 y 075, como que ocurrió más tarde, y ahora va a ser el debate cuál de estos proyectos se trata primero, los de los créditos o los de relativos a las elecciones judiciales en relación a la prórroga de mandato. ¿Qué criterio tiene de esto el gobierno, usted, viceministra? Bueno, no olvidemos que el viernes 2 de febrero se ha firmado un acuerdo por parte de los asambleístas en el que se establecían 3 puntos. El primero de ellos era justamente la ley transitoria que iba a permitir la preselección de candidatas y candidatos para los altos tribunales del órgano judicial, además de otros puntos. Sin embargo, creo que es importante establecer en primera instancia que todos los proyectos de ley que deban ser tratados dentro del acuerdo arribado deben estar siempre en observancia a la Constitución Política del Estado. No olvidemos que el año pasado justamente han habido observaciones a esta ley a este proyecto de ley en su momento para la preselección de candidatos que han sido realizados por el Tribunal Constitucional y que hoy en esta ley ya promulgada por nuestro presidente Luis Arce se recogen y dan la garantía no solamente a la ciudadanía, sino también al país de poder, a través del procedimiento que se establece en la misma norma, tener autoridades que cumplan además principios meritocráticos para el ejercicio de su cargo. Viceministra, ahora, como decía Rubén, el debate se centra, o la pugna se centra en qué es lo que va primero. ¿Sí? Para algunos, en este caso, de repente lo más importante es la prórroga, pero para otros lo más importante son proyectos carreteros, proyectos de salud, en fin, ¿cuál es el criterio del gobierno? ¿Cómo se debería manejar esto en la Asamblea Legislativa? Bueno, en todo caso es un acuerdo de partes y las partes han arribado a través de un consenso en tratar diferentes normas, que no debieran ser las únicas, Antonio. En realidad, la Asamblea tiene varias normas que tratar que van a generar soluciones en varios sectores, como por ejemplo el tema de la asistencia familiar. En ese sentido, yo creo que existe la responsabilidad y además la conciencia de, por supuesto, darle certezas a la población que a través de las diferentes normas que se vayan a debatir, que se vayan a tratar en el marco de la Constitución, puedan dar resultados y no generar perjuicios a la población. Viceministra, ahora el gobierno ya son, si no me equivoco, por lo menos un año que viene pidiendo que estos proyectos se aprueben. ¿Cómo se ha ido manejando la situación? Porque, por ejemplo, en el caso del Alto, sí, sabemos que en el Alto la gente es exigente, se moviliza, en fin. ¿Cómo ha ido manejando esta situación el gobierno? Porque estos 8 proyectos, entiendo que ahora son más, ya le digo, llevan más de un año algunos en la Asamblea Legislativa y deben estar ocasionando problemas, no sé si administrativos, O financieros, presiones. incluso de relacionamiento con los sectores sociales y con las mismas regiones. Bueno, en realidad es importante señalar que nosotros somos absolutamente respetuosos con la independencia de todos los órganos y en ese sentido, por supuesto, también somos respetuosos con el trabajo que realiza la Asamblea Legislativa. Sin embargo, creo que es importante dejar de lado las intransigencias y los diferentes intereses y ponernos empáticamente al lado del pueblo, ¿no es cierto? Y aprobar todas las normas que vayan a permitir, como les decía, diferentes resultados, solución de diferentes problemas. Son muchas normas que en este momento se encuentran en la Asamblea y no solamente debería haber consenso para tratar una norma, sino todas las normas que se encuentran y que han sido presentadas ya en las diferentes cámaras. Creemos que en todo caso es importante que las leyes que se vayan a debatir permitan llegar a un acuerdo como ha pasado el día 2 de febrero. Mira,
la ley de las elecciones judiciales, por ejemplo, ha tardado mucho en generar un consenso. ¿Y por qué no se generaba un consenso? Porque habían diferentes observaciones, como el tema de la votación, por ejemplo, de los 2/3, como el tema de la preselección y de la forma en la que se iban a elegir a los candidatos y a las candidatas. Antes se lo hacía solamente a través del análisis de los documentos de formación, hoy se tiene un examen. Entonces, justamente estos acuerdos permiten mejorar las normas y darle las certezas al país. En el caso de las elecciones judiciales, darle la certeza de que se van a elegir las mejores y los mejores candidatos para que lleguen a una elección y que la gente con esa certeza, por supuesto, vaya a emitir su voto el momento que ya se haga la votación. Ahora la oposición dijo ayer, o va primero las leyes contra la prórroga o no hay nada de créditos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Otra vez parece que todo está entrampado. Que lamentamos mucho esas intransigencias, Antonio, porque no son los intereses personales los que le van a dar gestión a la Asamblea, los que nos van a permitir resolver los requerimientos de la población. Mira, hay una ley que ya se ha promulgado, esa ley tiene que cumplirse, ya es una ley, no es una decisión voluntaria de si se cumple o no. Y nuevamente vamos a llegar a que la Asamblea, que no pudo generar un consenso el año pasado, este año siga dilatando el tema de la preselección de los candidatos. No olvidemos que los plazos ya están corriendo, la ley es obligatoria. Por lo tanto, llama mucho la atención que ese tipo de actitudes pretendan generar fines distintos a los que se han o a los que se han reclamado en un principio, ¿no? No podemos decir que defendemos la Constitución cuando ni siquiera en las propias normas o en nuestras propias acciones, como los acuerdos que se han llegado, desconozcamos el tema de la Constitución. Creo que es importante que se siga en el marco del diálogo como se ha venido haciendo. Nosotros, tú sabes que somos un gobierno del diálogo y obviamente en ese contexto es que a través del vicepresidente también se han podido llegar a esos acuerdos. Por lo tanto, estos acuerdos deben continuar, el diálogo debe continuar. Mira, en todos estos días de bloqueo, más de $1.000 millones perdidos no se recuperan y los perjuicios al pueblo y las vidas que se ha cobrado tampoco. Entonces, es importante que se pueda tener conciencia al momento del trabajo que va a realizar cada uno de los órganos del Estado. Viceministra, todo esto ha comenzado por los conflictos internos dentro de las fuerzas políticas. En el movimiento al socialismo hay 2 alas, en Comunidad Ciudadana hasta ayer 3, ¿no? Y creemos también 3 alas, entonces eso complica la situación, pero más en el oficialismo. Por ejemplo, quienes están pugnando porque primero se resuelvan los proyectos relativos a la prórroga son los miembros del ala evista en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hace el gobierno para lidiar con esta situación? ¿No hay posibilidad de un consenso interno y así viabilizar cada uno de los proyectos que tiene planteado el gobierno ante la Asamblea Legislativa? Bueno, nosotros siempre hemos sido conscientes de que los consensos son necesarios cuando uno asume la función pública y tiene la conciencia de trabajar con el pueblo. Por supuesto, es ilógico decir que se trabaja por el pueblo cuando estamos buscando acciones de hecho que no benefician justamente al pueblo. Ya le digo, hay muchos proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea, pero es un trabajo privativo de la Asamblea. Esperamos que en la Asamblea, en ese diálogo que debe ser constante, puedan salvarse las diferencias y se puedan emitir diferentes normas que estén contempladas en la Constitución y que sigan el lineamiento de la Constitución como la norma suprema que tenemos todas y todos los bolivianos. En caso contrario, ¿no es cierto?, no vamos a poder satisfacer las necesidades de la población y seguramente pues que habrá observaciones al trabajo que se viene desarrollando. Nosotros creemos que no solamente en la ley de elecciones de los precandidatos, sino en todas las normas que se plantearon en un acuerdo, se convierten en un compromiso de cumplimiento obligatorio de quienes lo han suscrito. Jessica, si me permite ahora preguntarle por los bloqueos, los últimos que hemos tenido, principalmente concentrados en Cochabamba, pero que han generado un efecto de pérdidas a nivel nacional. En Santa Cruz, por ejemplo, hay una gran demanda, los empresarios en Cochabamba también, incluso algunos alcaldes, tengo entendido, están pidiendo que se juzgue, que se procese a quienes han propiciado estos bloqueos, no solo por los $1.000 millones que usted dice, que de repente son mucho más, sino también por los daños a las personas, a la gente, e incluso se estuvo a punto de dañar
más al Carnaval de Oruro. Su despacho o el ministerio va a tomar cartas en el asunto, ya les digo, hay varias demandas. Bueno, mira, nosotros en este momento no tenemos ni competencias como para generar las acciones correspondientes. Existen otras instancias que seguramente analizarán la pertinencia de ver las acciones que se tengan que seguir. Sin embargo, por supuesto, nosotros como Ministerio de Justicia llamamos a la reflexión de estos hechos. Como usted bien decía, la afectación ha sido grande. El Carnaval de Oruro, que es uno de los patrimonios que tenemos en nuestro país, han habido varias reservas que han sido canceladas y ese tipo de perjuicios que no van por un tema que realmente merezca el país, sino que muchas veces están sustentados en esos intereses personales, en esos intereses que no le afectan al pueblo, sino a un solo, o más bien que no van en favor del pueblo, sino de un solo sector, deben de ponerse. Creo que es importante darle la estabilidad necesaria a la gestión y con ello, por supuesto, hacer obras, mejorar muchas de las cosas que se vienen haciendo dentro del gobierno, a la cabeza, por supuesto, del trabajo de nuestro presidente Arce. Por lo tanto, nosotros sí llamamos a la reflexión y esperamos que ese diálogo que debe continuar en la Asamblea sea diario, sea expedito y que se dejen de lado intereses que no nos llevan a ningún buen lugar. Ahora permanece latente la amenaza de algunos sectores, lo decía Rubén, los sectores evistas, por ejemplo, y la misma oposición de volver a generar conflictos si no avanza esto de la convocatoria y en este caso, que es lo que sigue para las elecciones judiciales. ¿Estamos en riesgo de que esto pueda prolongarse más, viceministra? Sería realmente una pena que quienes en un primer momento tenían una demanda que ha sido, por supuesto, cumplida a través del diálogo, como la promulgación de la ley transitoria de elecciones judiciales, ¿no es cierto?, siga generando otro tipo de demandas. Demuestran también que tienen un afán completamente distinto a el mejorar la justicia, al de darle justicia a la población, al de respetar la constitución política del Estado y al tratamiento de leyes que, por supuesto, en el caso seguramente de los proyectos que tienen que ver con créditos, mejorar muchas de las actividades que tenemos en Bolivia en el ámbito económico. Hay la posibilidad ahora, viceministra, de que se pueda generar un espacio, digamos, parecido al que se logró para la aprobación de la ley de elecciones judiciales, por ejemplo, para tratar no solo los proyectos de crédito, sino estos de los que hablábamos también alguna vez, que benefician a las madres, que benefician a los niños, en fin, eso sería lo ideal, pero se podría propiciar esto desde el gobierno y en este caso desde los asambleístas que siguen al presidente Arce. En este caso, Antonio, este tema es netamente un compromiso con el país que debe ser asumido por la Asamblea. Nosotros como órgano ejecutivo, y te repito, somos muy respetuosos nosotros de la independencia, esperamos que el trabajo se haga desde las competencias y atribuciones que tiene cada uno de los órganos del Estado. En este caso, le compete a la Asamblea poder dar continuidad al cumplimiento de su acuerdo, poder dar continuidad al tratamiento de normas, poder dar continuidad a un trabajo responsable e idóneo, que es lo que la gente está esperando. Como le digo, nosotros esperamos que el diálogo se convierta, ¿no es cierto?, en una práctica constante y común dentro de la Asamblea para que pueda tramitarse las leyes y tantos proyectos de ley que en este momento se encuentran para su tratamiento. Seguro ha tenido la oportunidad de leer, de ver los proyectos de ley 073 y 075. ¿Cuál es su opinión sobre estos proyectos, viceministra? Bueno, en realidad todos los proyectos de ley, Antonio, deben respetar la constitución política del Estado. Nosotros debemos garantizar, ¿no es cierto?, que los órganos y la estructura del Estado funcione y funcione en beneficio de la ciudadanía. El tema de la justicia es un tema absolutamente importante porque permite resolver también los problemas que existen dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Usted cuando tiene algún problema particular acude a la justicia, cuando
hay acciones constitucionales, por ejemplo, que se resuelven a través de la justicia. Por eso es tan importante que el momento de los debates de la norma siempre se observe lo que dice la Constitución Política del Estado, porque esa es la norma que nos da los lineamientos a seguir para poder generar las diferentes regulaciones que necesita un Estado y que necesitan también las personas. ¿Va a hacer algo la coordinación gubernamental con la Asamblea Legislativa para garantizar la continuidad del cumplimiento de la ley 1549? Porque, como repetía nuestro compañero, Comunidad Ciudadana ha advertido de que incluso no va a aprobar la convocatoria que tendría que salir este sábado para la preselección de postulantes. Como le digo, Rubén, esto ya es una ley, y es una ley de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, no pueden ser caprichos los que lleven a cumplir algo. Es más, no olvidemos que el primer punto que se ha tratado es justamente la aprobación de la ley transitoria. Por lo tanto, la ley transitoria se encuentra vigente y el cumplimiento de los plazos está bajo la responsabilidad de la Asamblea. Así que esperamos que de manera responsable se pueda seguir todo el procedimiento que se ha generado y se ha generado además con la orientación de que esta ley no solamente le dé legalidad, sino también transparencia y meritocracia a la elección de las nuevas autoridades judiciales, que justamente ha sido uno de los temas que se ha solicitado en este debate. Por lo tanto, ya cae en saco roto el decir que no van a cumplir, cuando al ser una ley y de cumplimiento obligatorio son ellos responsables de que todos los procedimientos se cumplan en tiempos, en requisitos y en condiciones. El ministro de Justicia, Iván Lima, ha sido apuntado de haber pactado, incluso decía el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, un contubernio con los magistrados. ¿Qué papel jugó el Ministerio de Justicia en este proceso que ahora se ha encaminado a través de la Ley de Elecciones Judiciales, viceministra? Absolutamente ninguno, Rubén. Han sido siempre expresiones totalmente infundadas que han tratado de generar unas zozobras. Sin embargo, no es así. Entendamos que el órgano ejecutivo no tiene ningún tipo de competencia de aprobación de normas. Y lamentablemente, por los errores, las intransigencias y los caprichos que se han generado dentro de la Asamblea con proyectos de ley que no respetaban la Constitución, han generado las demoras que han generado. La responsabilidad es plenamente de la Asamblea y de quienes en su momento trataron de aprobar normas que tenían observaciones no solamente a los derechos de los postulantes, sino que no cumplían las condiciones como para que la Asamblea Legislativa pueda aprobar, por ejemplo, los reglamentos. No te olvides que en el órgano judicial y la Asamblea Legislativa son dos órganos distintos. Por lo tanto, para que pueda haber una norma se requería la votación de los 2/3, que no contemplaba el proyecto de ley que había sido presentado justamente por el Senado el año pasado. Entonces es importante que en este momento se pueda reconocer que no se hizo un buen trabajo. Hoy, al haberse consensuado ya sobre el marco de la Constitución y atendiendo a las observaciones del tribunal, lo único que le queda a la Asamblea es dar cumplimiento. Y te decía, cumplir los plazos, las condiciones, los requisitos y los procedimientos que ellos mismos han aprobado para que esta ley sea promulgada. Gente de la oposición, viceministra, varias veces dijo que el ministro Lima hacía incluso de vocero de los miembros del Tribunal Constitucional y que incluso sabía cosas antes de los mismos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Es esto cierto? ¿Qué nos puede decir sobre esto, viceministra? Por supuesto que no es real. Nosotros como ministerio siempre estamos pendientes y haciendo seguimiento de aquellos temas que se enmarcan en las atribuciones y competencias del Ministerio de Justicia, pero de ninguna manera se ha generado una injerencia desde el Ministerio de Transparencia, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Somos absolutamente respetuosos con la independencia de los órganos. Evidentemente, lo que en algún momento se hará es informar. Sin embargo, jamás el ministerio ha trabajado en temas que no le correspondan a las competencias que le da la misma norma.